Muy buenos días con todos. Iniciamos la grabación. Esta es la teleclase correspondiente a la semana 17. El tema del día de hoy son los gases. Las clases anteriores, pues habíamos visto en la semana 13 las soluciones acuosas, en la semana 15 vimos disoluciones y ahora vamos a ver lo que son los gases. Para iniciar, por favor, saben, como siempre, vamos a ver un video introductorio, desarrollamos la presentación de la clase y culminamos con otro video para ir aclarando las ideas. Permítanme compartir clase, me confirman si es que pueden ver, por favor. ¿Se puede ver? Sí, dicen. Gracias. Vamos a poner atención, por favor, al video. Los gases. ¿Qué son los gases? Se llama gas al estado de agregación de la materia en el cual, bajo ciertas condiciones de temperatura y presión, interaccionan débilmente entre sí, sin formar enlaces moleculares, adoptando la forma y el volumen del recipiente que los contiene, tendiendo a separarse. Esto es expandirse todo lo posible por su alta concentración de energía cinética. Los gases son fluidos altamente comprensibles que experimentan grandes cambios de densidad con la presión y la temperatura. Las moléculas que constituyen un gas casi no son atraídas unas por otras, por lo que se mueven en el vacío a gran velocidad y muy separadas unas de otras. Las moléculas de un gas se encuentran prácticamente libres, de modo que son capaces de distribuirse por todo el espacio en el cual son contenidos. Las fuerzas gravitatorias y de atracción entre las moléculas son despreciables en comparación con la velocidad a la que se mueven sus moléculas. Los gases ocupan completamente el volumen del recipiente que los contiene. Los gases no tienen forma definida, adoptando la de los recipientes que los contienen. Pueden comprimirse fácilmente debido a que existen enormes espacios vacíos entre unas moléculas y otras. Las partículas se encuentran en un estado casi libre. Se denomina gas al proceso de digestión del ser humano. A temperatura y presión ambientales, los gases pueden ser elementos como el oxígeno, el nitrógeno, y gases nobles, como el dióxido de carbono o el metano, o mezclas como el aire. Muy bien, a ver, ¿quién me puede decir en base al video, bajo su propia experiencia, con sus propias palabras, qué son los gases o a qué llamamos gases? ¿Qué creen ustedes? Todos conocemos o hemos visto algún elemento en estado gaseoso, pero ¿cómo podemos definir a los gases? Hay varios tipos de gases, ¿no?
Exactamente, existen algunas variedades o algunos tipos de gases. ¿Cómo podemos definir a los Hay gases pesados, creo. gases pesados? Muy bien. ¿Qué más Gases sabemos? naturales. Gases naturales, muy bien. ¿Qué más sabemos sobre los gases? ¿Me confirman, por favor? Escribe el compañero David Morocho que se escucha entrecortado. ¿Se escucha entrecortado? ¿Me pueden escuchar bien? No, no, Lice, ahorita sí está bien. Hasta en el video no escuché nadita ya. Sí, yo también en el video escuché poquito, profe, se contaba, escuchaba entrecortado, pero ahorita sí se escucha mejor. ¿El video se entrecortaba? A mí sí, Carolina, a mí sí. Bueno, como siempre vamos a desarrollar la presentación de la clase y vamos a ir analizando casi lo mismo que nos decía en el video. Es un poco complicado el internet por las lluvias, el clima, hace que varíe un poquito todo, pero bueno. Permítame compartir de nuevo pantalla, por favor, para ir desarrollando la presentación de la clase. ¿Me confirman, por favor, cuando puedan ver ya mi pantalla? Profe, muy buenas tardes o buenos días. Ahí mil disculpas, me acabo de conectar, no tengo tan bueno el sonido, pero estoy intentando conectarme mejor. Buenos días, no se preocupen. ¿Me confirman si ya pueden ver mi pantalla, por favor? Ya, yo ya puedo ver. Gracias. Sí. Perfecto, bueno, como les había mencionado y como se vio en el video introductorio, el día de hoy vamos a ver como tema general los gases. El objetivo es iniciar el estudio de estos, que son tipos, características, cambios de estado y ejemplos. Bueno, para iniciar, pues sabemos que existen los tres principales tipos de estados de la materia. Digo principales porque existen otros intermedios. Entonces, los principales, pues bueno, que se estudian o que son relevantes dentro del conocimiento, pues es el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. A temperatura ambiente o a estado natural, pues existen algunos que están en estado sólido, otros que están en estado líquido y otros que están en estado gaseoso. Pero todos, absolutamente todos los elementos de la Tierra o todos los elementos que nosotros conocemos y están en la tabla periódica pueden llegar a estar en estado sólido, líquido o gaseoso, independientemente si en estado natural se encuentran en cualquiera de estos tres estados, ¿sí? Entonces, ¿a qué se debe esto? Pues a la variación de temperatura, a la variación de presión, a la variación, a un montón de, de, de elementos externos en realidad, ¿sí? Existen elementos, por ejemplo, en la naturaleza el agua está en estado líquido. A temperatura ambiente nosotros sabemos que el agua ha estado a temperatura ambiente, perdón, está en estado líquido.
¿sí? En cambio, a temperatura ambiente sabemos que el oxígeno está en estado gaseoso y en cambio sabemos que a nivel o en estado, perdón, en temperatura ambiente, el carbono, por ejemplo, está en estado sólido, ¿sí? Entonces existen diferencias entre los tipos de elementos, ¿sí? La mayoría de los que encontramos en la tabla periódica son gaseosos. Entonces, estos son los gases nobles que ya mencionaban en el video y alguien también mencionó. Son la mayoría de gases naturales o gases nobles son los que encontramos en la naturaleza. Entonces vamos a definir qué son los gases, pero a ver, es un término que nos referimos a en los términos que presentamos, como les decía, nos referimos a uno de los tres principales estados de agregación de la materia, junto con los líquidos y los sólidos. Vamos viendo en esta pequeña plaquita, por favor, miren la consolidación de las moléculas, ¿sí? A la izquierda, el primero, pues tenemos en estado sólido. ¿Cuál es la diferencia? Que las moléculas o los átomos están más compactados, ¿sí? Entonces, esto hace que cualquier elemento, pues, llegue a tener una contextura sólida, porque sus moléculas o sus átomos, pues, van a estar más apegados. En cambio, en estado líquido están en un estado como de reposo, pero más libres, ¿sí? Miren, en esta plaquita, pues estamos viendo, esto nos representa como un recipiente, hagamos de cuenta un vaso. Entonces, las moléculas o los átomos están en reposo, están como que sin moverse mucho, pero también tienen libertad para moverse. Es por eso que los líquidos suelen tener se manejan por sí solos, digamos. Si usted pone un gaseoso, por ejemplo, el hielo, usted lo pone al hielo de cualquier elemento y va a estar ahí en reposo, va a estar quieto, ¿no es cierto? Si usted pone un líquido y si es que hay un desnivel o un declive para algún lado, pues usted pone las gotas o el chorro del líquido que usted quiera y este va a seguir un camino, aunque va a tener una guía, por decir así, no se va a separar ni se va a tender a pegar, ¿no es cierto? ¿Es por qué? Porque las moléculas y los átomos están en reposo, pero tienen libertad para moverse, ¿sí? No es que usted me invento, usted se pone una gota de agua en el hombro y enseguida ya está en los pies. No, tiene cierta libertad. Va a estar sus moléculas o sus átomos en reposo, pero tienen cierta libertad para moverse. Entonces va a empezar a bajar desde el hombro, va a empezar a bajar al codo, va a bajar hasta la mano, etcétera. Y si usted se sacude, esta va a caer al piso, ¿sí? Es porque está en cierto reposo, pero tiene libertad para moverse. En cambio, cuando estamos hablando de gases, pues los gases en estado gaseoso, valga la redundancia, o los elementos en estado gaseoso, pues tienen toda la libertad para moverse. Se mueven a velocidades que nosotros no podemos ver. Es por eso que están sueltos, completamente sueltos. Entonces, ¿qué podemos decir? Que los gases o el estado gaseoso es el de mayor libertad de las moléculas o de los átomos dentro de cualquier elemento, ¿sí? Todos los elementos, repito, todos los elementos pueden pasar de estado sólido a líquido y a gaseoso. Que a temperatura ambiente o que en estado natural nosotros algunos encontremos sólidos, a otros líquidos y a otros gaseosos, eso es completamente distinto. Pero si variamos las temperaturas, si variamos las condiciones externas, nosotros podemos a un gas hacerlo líquido, a un gas hacerlo sólido, igual a un líquido hacerlo gas, a un líquido hacerlo sólido, igual a un sólido hacerlo líquido, hacerlo gaseoso, ¿sí? Entonces, ¿qué más podemos ir analizando? Que el estado gaseoso se caracteriza por la dispersión, fluidez y poca atracción entre sus partículas constitutivas, perdón. Esto quiere decir
que no van a tender a seguir unidas como si en el estado líquido y más aún en el estado sólido, pues están completamente unidas. En el estado líquido, como ya les expliqué, están como que en reposo, tienen cierta libertad, pero tienden a unirse. Si es que usted, como les explicaba nuevamente, si es que usted pone unas gotas de agua en el hombro, no es que una se riega y los demás se quedan. Va quedando una humedad, sí, pero no es que se separan completamente, ¿no es cierto?, los líquidos. En cambio, el gas sí, si usted, hagamos de cuenta un desodorante en aerosol, el momento en el que usted aplasta el recipiente, pues este se esparce, ¿no es cierto? No busca un camino unidireccional como sí lo hacen los líquidos, ¿no es cierto? Si es que usted pone el líquido va a seguir un camino, pero todo va a tratar de seguir por el mismo camino, que una parte se va a quedar y se va a quedar humedeciendo, dependiendo la superficie también en la que esté, pero va a tender a seguir un mismo camino. Pero en el estado gaseoso no, usted eh, presiona el tarrito de spray y sale y se esparce. Lo que busca es esparcirse. Mientras más esparcido esté, mucho mejor. Esto se debe también a la velocidad con la que sale del tarro. Ojo. Otro ejemplo de esto es cuando nosotros estamos hirviendo el agua, ¿no es cierto? Cuando está hirviendo el agua, pues, ¿qué pasa? Empieza a salir el vapor y este empieza a esparcirse por todo el lugar. Si es que usted hace, no sé, hierve un agua aromática, por ejemplo, el olor no se queda únicamente en la cocina. Este vapor se esparce por toda la casa, incluso dependiendo, por ejemplo, hay olores un poco más fuertes, como por ejemplo el café. Si es que usted hace café, incluso el olor va a esparcirse por toda la casa, incluso si es que es abierta, se va a ir a la parte de afuera. No así como un líquido, por ejemplo, con un sólido. Si es que usted tiene un, un cubito de hielo, de agua con café, por ejemplo, el olor no va a ser tan fuerte. Si es que usted tiene una tacita de café, el olor en sí del líquido no va a ser, si usted lo tiene en estado líquido y está un poco frío, el olor no se va a esparcir mucho, pero el estado gaseoso que provoca al momento de estar caliente, sí va a llegar a propagarse por más espacio, sí, y con mayor claridad. Entonces, esta también es otra de las características de los gases, que tiende a esparcirse y a volar, por decirlo así, sobre mayor espacio que los líquidos y que los sólidos. Son la forma más volátil de la materia en la naturaleza y son sumamente comunes en la vida cotidiana. Es así que nosotros gases, por ejemplo, el aire es un gas, está conformado por oxígeno, hidrógeno, CO2. Igual cuando hervimos el agua, la evaporación, el smog de los carros, todos estos son gases. El CO2 que sueltan las plantas, etcétera. Nosotros todos los días, aunque no nos demos cuenta, estamos interactuando con ciertos gases. De hecho, nosotros, aunque parezca un poco zafado de foco, necesitamos de cierta parte de CO2. No es que sin CO2 no podamos vivir, pero necesitamos unas partículas minúsculas del carbono que está dentro del CO2 para nosotros también poder sobrevivir. Entonces, cuando nosotros tomamos el ambiente, principalmente utilizamos el oxígeno, pero también utilizamos hidrógeno, también utilizamos el CO2, otros gases que son propicios para nuestro correcto desenvolvimiento. Así, cuando una sustancia se encuentra en estado gaseoso, solemos llamarla gas, ¿sí? Cuando está en estado gaseoso, solemos llamarlo gas. Gas es como una
una abreviación de estado gaseoso. Nosotros hemos tomado esa expresión de decir únicamente gas, por no decir estado gaseoso, es gas. Es lo más común, es como nosotros lo llamamos, como nosotros lo entendemos. Vamos a ver tipos, pues esto también ya en las participaciones de inicio de clases, algunos ya nos hablaron de algunos de estos, ¿sí? Pero vamos a ver, generalmente estos son los principales tipos, ojos. Hay otros tipos de gases, pero estos son los principales, lo que nosotros vamos a tener en consideración, los que yo he pensado que son importantes que ustedes sepan y con los que vamos a contar para la prueba final. Entonces, ir tomando nota, por favor, de todo esto. Los tipos principales de gases que existen, pues son los combustibles o inflamables. Ojo, combustible no es lo mismo que comburente y ya vamos a ver la diferencia, pero vamos a iniciar con los combustibles o inflamables. Son los que pueden arder, esto es generar reacciones explosivas o exotérmicas en presencia del oxígeno u otros oxidantes. A ver, la mayoría, por no decir todos, pueden llegar a ser combustibles, todos los elementos, dependiendo de la presión que nosotros ejerzamos y del tratamiento que les demos. Existen unos que son mucho más inflamables, sí. Existen otros que tienen muy bajo nivel de inflamable, sí, pero la mayoría pueden llegar a ser combustibles o inflamables. Por ejemplo, si es que nosotros al vapor de agua con una fosforera hacemos el experimento de tratar de prenderlo, pues no se va a prender porque tiene un nivel de inflamable muy bajo, entonces es casi imposible que esto suceda. Pero en cambio el gas, el GLP, el gas licuado de petróleo, este es muy fácil que se prenda, entonces es por eso que nosotros a este lo utilizamos incluso en las cocinas, lo utilizamos en calefones, lo utilizamos los que viven en Europa, en Estados Unidos, sabrán pues que ellos tienen en las casas por lo general un sistema interno de calefacción. Entonces es utilizado también. Ojo, que con el nivel de inflamación también viene el nivel de nocividad para las personas, ¿sí? Usted puede absorber vapor de agua, no lo puede encender. Si usted le acerca una fosforera, un fósforo, no se va a encender. Y esto quiere decir que usted al consumirlo, por decir así, directamente o indirectamente, pues no va a ser nocivo para usted, ¿no es cierto? Pero los que son inflamables, como el GLP, por ejemplo, estos sí son muy nocivos o dañinos para la salud. Entonces, si es que usted huele, incluso es un olor característico, fuerte, que el cerebro enseguida se activa y dice, esto no es normal, ¿sí? Entonces, nuestro nivel de conciencia está directamente ligado a los olores. Entonces, si es que nosotros olemos, por ejemplo, que están haciendo agua de canela, por ejemplo, que es un olor también característico, o café, como les mencionaba, nosotros no vamos a tener esa alerta de enseguida decir qué pasa, ¿sí? Activar nuestra actitud de emergencia, ¿no es cierto? Pero en cambio, si es que nosotros olemos gas GLP o un gas que sea un poco de olor fuerte, pues enseguida nuestro cerebro se va a activar y va a decir esto no es normal. Entonces, ¿por qué? Porque nuestro cerebro o nuestro cuerpo sabe que es algo que es nocivo para nosotros, entonces enseguida, incluso por peligro, claro que para nosotros es muy malo el consumir, incluso existen, por ejemplo, existen muertes que no se sabe muchas veces el por qué. Por ejemplo, en las casitas del campo o de las casas de los lugares rurales de nuestro país, bueno, de cualquier parte del mundo, pero en nuestro país se han dado bastantes casos de estos. Por ejemplo, la gente que vive en casitas de caña, que vive en casitas de madera, que vive en casitas de barro, y se han olvidado un poquito abierta la llave del gas, de la cocina o
de algún artefacto que tenga gas, pues si usted absorbe toda la noche ese, si es que usted va absorbiendo en minúsculas cantidades, el cuerpo no siente, el cuerpo no se da cuenta. Pero si es que usted empieza con una gran cantidad, el cuerpo se va a alertar. Pero si es que no empieza minúsculo, minúsculo, empieza con una muy baja cantidad, pero esta baja cantidad sigue por prolongadas horas, es ahí en donde nuestro sistema se va a bloquear, ¿sí? Han existido muertes por esto, porque se han consumido durante mucho tiempo, por un lapso largo de tiempo, minúsculas cantidades que han llegado a ser nocivas. Entonces, el primer tipo son los combustibles o inflamables. En este tipo también entra el gas metano. Suena un poco gracioso, quizá parezca chiste, pero cuando nosotros expulsamos gases de nuestro organismo, principalmente están formados por metano. Este también es combustible, este también es inflamable, se han hecho experimentos y este gas es muy inflamable. Usted si le prende con una fosforera o con un fósforo, eh, va a hacer un fogonazo o se va a quemar. Ojo, que los que son inflamables también hay otra característica, que pueden resistir encendidos mucho tiempo o volatilizarse enseguida, como es el caso entre el GLP, por ejemplo, y el metano. Ambos pueden encenderse, sí son combustibles o son inflamables, pero ¿qué pasa? Que el GLP, por sus características, va a mantenerse encendido durante mucho más tiempo que el metano. El metano es mucho más volátil. Usted lo enciende y hace un fogonazo y se terminó ahí. Pero en cambio el GLP, el gas licuado de petróleo, que tiene principalmente carbono, este va a mantener la llama mucho más tiempo. Entonces, dentro de los combustibles o inflamables también existen algunas variedades, ¿sí? No nos vamos a adentrar mucho en eso, pero existen los que mantienen llama y los que son más volátiles, ¿sí? Eso dentro de los gases combustibles o inflamables. ¿Alguna duda, pregunta sobre esto, por favor? Bueno, continuamos entonces. Los corrosivos, ¿qué entendemos por corrosivos? Bueno, por corrosivos son aquellos que al entrar en contacto con otras sustancias las someten al proceso de reducción u oxidación. Cuando estamos hablando de oxidación, directamente estamos hablando de oxígeno. Por eso se llama oxidación, generando daños en superficies o heridas en caso de ser materia orgánica. Entonces, a ver, vamos explicando un poquito esto. Existen elementos que en estado gaseoso, al unirse con el oxígeno, acuérdense, está en el ambiente, está en todo lado que usted vaya, va a haber oxígeno. Y si es que existe algún gas que, por ejemplo, está dentro de un lugar cerrado o sellado, y usted lo libera y se logra unir con el oxígeno, pues va a aumentar el nivel de oxidación en algunos materiales. Sí, por ejemplo, cuando nosotros dejamos a la intemperie aquí en la sierra, dejamos a la intemperie un auto, digamos, me invento un auto abandonado en la intemperie, y usted lo deja y puede estar 1 año, 2 años, 3 años, y el carro se va a mantener, va a ir dañándose, ¿no? La oxidación va a ir dándose, pero en menor medida. Pero si usted a este mismo carro lo lleva al oriente, no va a ser la misma velocidad de oxidación por el ambiente, por el nivel de oxígeno que tiene el oriente. Aquí en la sierra pues tenemos un nivel de oxígeno, en el oriente tenemos otro nivel de oxígeno, y si a este mismo carro lo tendríamos en la costa o a nivel del mar, el nivel de oxidación aumenta, pero siquiera al 150 o al 200%. ¿Por qué?
porque en el ambiente de cuando estamos a nivel del mar, pues la salinización del mar o del océano, del agua salada, hace que al entrar en contacto con el oxígeno, pues la oxidación, las sales del agua salada que están en el ambiente, más el oxígeno que normalmente existe, estos elevan la oxidación, pero al 200%. Entonces, si es que, como les ponía el ejemplo, nosotros en la sierra dejamos a la intemperie un carro y en 2, 3 años se lo ve todavía en buenas condiciones, pues a este mismo carro, si usted la tiene en la intemperie a nivel del mar, en quizá unos 6, 8 meses, ya vaya a verse una oxidación considerable por el nivel de corrosión que aumenta debido a las sales que existen por el agua salada en el ambiente y esto en unión con el oxígeno que se encuentra en el aire, pues la corrosión o la oxidación aumentan. ¿Sí? No sé si es que me explico esta parte. Entonces, otro tipo de gases son los corrosivos, ¿sí? Entonces, esto, Perdón, profe, una pregunta, perdón la interrupción. O sea, dígame, siempre, por ejemplo, a nivel costa, la corrosión siempre va a ser más acelerada. exactamente, siempre, siempre, siempre. Ojo que esto debería ser al revés, debería ser nosotros en la sierra, mientras más altitud tengamos, pues la especie, nosotros no vamos a darnos cuenta, ¿no es cierto? Pero el espeso del ambiente o del oxígeno, del aire, va a ser mayor. Pero esto no es tan directamente tan nocivo o corrosivo como lo sí es a nivel del mar, que aunque el oxígeno sea en menor proporción o aunque la presión del aire sea menor, lo que hace que la oxidación o la corrosión sea mayor, pues es las sales que están en el ambiente por el agua salada, por la salinización del agua, ¿sí? Entonces, los que han tenido la suerte, pues, de viajar, de estar, por ejemplo, 1 año, 2 años a nivel del mar, y si es que usted después de este tiempo le toca subir a la sierra, es súper complicado, la respiración cambia, usted se cansa más pronto, incluso el cuerpo parece que le pesa un poco más. Esto es debido a la presión atmosférica que se genera por la altitud, aumenta la presión atmosférica y como les explico en palabras que podamos entender, pues en la costa digamos que el aire está como más expandido, en cambio en la sierra el aire está como más compacto. Entonces, en teoría, aquí deberíamos tener más oxidación en la sierra, pero en la costa, debido a las sales que existen en el ambiente, al mezclarse con el oxígeno, pues aumenta la corrosión. Sí, entonces el tercer tipo de los gases que vamos a ver son los comburentes. Ojo, que les decía, no es lo mismo un combustible que un comburente. Los comburentes son los que permiten mantener viva una llama o una reacción inflamable, ya que inducen la combustión en otras sustancias. Es decir, si es que usted, por ejemplo, un comburente, ¿qué es el Querex, por ejemplo? No sé si saben lo que es el Querex o el querosene. En Ecuador, Sí, en Ecuador se lo conoce como Querex, pero el nombre más común creo que es el queroseno. A ver, este es un comburente, este no es un combustible. Si es que usted al Querex lo quiere prender, se va a prender, pero es más difícil que, por ejemplo, si es que usted coge gasolina, por ejemplo. Si usted coge gasolina, se prende enseguida. Pero si es que usted coge, por ejemplo, el Querex, es un poquito más difícil que se prenda. Se va a prender, pero es más difícil que se prenda. Pero si es que usted ya tiene una llama encendida, ¿no es cierto? Y usted pone querosene, sea líquido, sea en estado gaseoso, va a mantener la llama, ¿sí? Va a hacer que sea de larga duración esta llama, ¿sí? Entonces, los combustibles por lo general son más volátiles o más fácil de quemarse, en cambio los comburentes van a tener una durabilidad más larga de combustión, ¿sí?
Entonces, antes, no sé si es que han escuchado las famosas lámparas de querosene que existían antes. Antes existían unas lamparitas que incluso las fosforeras Sipo, lo que utilizan es una mezcla entre querosene y gasolina. ¿Por qué? Porque necesitan que la combustión o la llama se encienda rápido, pero que sea de larga duración también. Entonces, ahí hay una mezcla entre combustible y comburente. ¿Para qué? Para aumentar el nivel de inflamable y mantener con el comburente, pues mantener más duración de la llama. Entonces, si es que ustedes saben bueno, les explico, las lámparas de querosene, pues son como unas latitas de atún que dentro tenían líquido. Después ya se inventaron las que eran como con algodón. Dentro tenían algodón y al algodón usted le regaba un poquito de queroseno, ¿sí? Entonces, estos eran un poco difícil que se encienda. Tenía que estar un buen rato ahí hasta que esta se encienda, pero mantenía una llama de más larga duración. Y sobre todo al ser menos inflamables, son menos nocivos para la salud. Por eso es que incluso a veces dormían dentro de las casas con estas lamparitas de querosene, porque sí, es verdad, es un comburente, mantiene más larga la llama, pero el nivel de inflamable es mucho más bajo, por ende es menos nocivo para nuestra salud. A lo largo se fue viendo que sí, también tenía un impacto dentro de nuestro organismo, pero era mínimo. Entonces, no es lo mismo que estar oliendo gasolina toda la noche a estar oliendo queroseno. Sí, entonces, incluso la base de la cera de piso también es como base el queroseno porque es un material que tiene ciertas características especiales, entonces es utilizado en algunas cuestiones. El olor es fuerte, pero no es tan nocivo como si lo es la gasolina, como si es el diésel, etcétera, el GLP, entre otros, ¿sí? Entonces, esta es la diferencia entre comburente y combustible. Ojo, el combustible es de chispa más rápida, el comburente es de chispa más lenta. El combustible es de una llama más fugaz, el comburente es de una llama más lenta, menos fuerte, pero más lenta. Entonces, esta es la gran diferencia entre combustible y comburente. Otro tipo de gases que es importante analizar o estudiar, pues son los gases tóxicos. Son aquellos que representan un peligro para la salud por las reacciones que introducen en el cuerpo de los seres vivos, como los gases radioactivos. Entonces, puede ser un gas inflamable, combustible y al mismo tiempo tóxico, ¿sí? O puede ser un corrosivo y al mismo tiempo tóxico. Pero los hemos estudiado de manera distinta o separada para poder explicar cuál será el gas tóxico más común que nosotros tenemos en el ambiente. A diario nosotros lo vemos o lo inhalamos. ¿Cuál será? ¿Cuál será el gas que nosotros a diario estamos rodeados por principalmente? Y es un gas tóxico. No en tan alto grado como otros, pero es un gas tóxico. ¿Saben cuál es? ¿Tienen alguna idea? Tal vez el de los vehículos, no sé. Exacto. ¿Cómo se llama ese? Pero ese mismo es. Se llama Dióxido. CO2 o dióxido de carbono. Ajá. Perfecto, sí, ese, exactamente. Ese es un gas tóxico, perdón, que nosotros a diario, sin querer, directa o indirectamente, lo inhalamos, ¿sí? Incluso se forma también en las cocinas. Ojo, que por eso en ciertos países, por ejemplo, ya está normado que no pueden utilizar gases de combustión, perdón, cocinas de combustión en los hogares. Si es que está alguien aquí que vive en Europa, me va a poder ayudar con este tema. En Europa, en ciertos países, por ejemplo, ya está completamente prohibido que tengan cocinas de combustión dentro de los hogares.
incluso en cualquier lugar turístico, etcétera. Ya es una norma que existe porque no es que podemos nosotros, de hecho, hemos vivido 40, 50, 60 años dentro de un ambiente en el que existe este CO2. Nosotros estamos ya como familiarizados, nuestro cuerpo se ha adaptado a esto, pero, por ejemplo, si es que viene una persona que no está adaptada a nuestro ambiente, que no está adaptada a esto, pues va a tener mareos, va a tener una salivación amarga, va a tener problemas estomacales, ¿sí? Porque el CO2 sí es nocivo para el cuerpo. ¿Está aquí alguien de los estudiantes de Europa, tal vez? Sí, Robert, pues sí, acá en Inglaterra es una ley ya, prácticamente las cocinas deben ser a electricidad de inducción y lo de gas, muy rara, a pesar que todavía hay propiedades que siguen usando el gas, pero en general ya es una norma, una regla acá en Europa, en la mayor parte de países europeos. No quiere decir que han prohibido completamente el uso de gas, porque todavía existe, pero los edificios o las propiedades modernas ya están conectadas prácticamente. El sistema viene para cocinas de inducción. Claro, exactamente. Sí, y es lo que quizá aquí en el Ecuador también se quiso hacer. Pero, a ver, la gran diferencia, por ejemplo, es que aquí en Ecuador se quiso decir, bueno, sí, las cocinas de combustión pues son peligrosas y tenemos que cambiar, etcétera. Pero los buses pues nos seguían a diario envenenando. Entonces había una contradicción en esto, no llegó a más. En Ecuador se trató de hacer, pero en Europa pues están mucho más adelante de nosotros. Entonces allá la fiscalización de los permisos para autos, los filtros que tienen que tener, las empresas mismas tienen que tener unos estándares de calidad de, de permeabilización de los gases que expulsan, etcétera. Todo eso es que ellos pues ya tienen normas y se rigen en base a otro sistema, el que nosotros no tenemos, pues lastimosamente. Entonces allá sí puede aumentar incluso el nivel de vida, la calidad de vida, y esto va a hacer que puedan vivir algunos años más. Aquí nosotros estamos digamos que acostumbrados a este ambiente, a este olor. Quito, por ejemplo, a nivel latinoamericano, es de las ciudades más contaminadas, ¿sí? Entonces, los que vivimos aquí, pues generalmente no nos damos cuenta porque ya estamos en este ambiente, estamos familiarizados, es día a día. Para acá los valles incluso es un poco más porque la carga de vehicular está acá, entonces el tráfico de subida, el tráfico de bajada, estos gases se quedan acá en los valles. Es un poco más pesado incluso acá en los valles el ambiente, el nivel de oxigenación baja, etcétera. Pero si es que nosotros nos vamos, por ejemplo, aquí cerquita al Cotopaxi, nos vamos al Chimborazo, estamos a más altitud, pero es mucho más fresco el aire, es mucho de mejor calidad. No nos vamos lejos, pues nos vamos, aunque la Tacunga también tiene que uno creería que al ser una urbe un poco más pequeña que Quito, pues va a tener una mejor oxigenación, pues no, la Tacunga también tiene bastante, bastante gases de invernadero. ¿Por qué? Porque la Tacunga es un exportador de flores, ¿no es cierto? Es una tierra florícola. Entonces, la fumigación que existe para el cuidado de las flores, pues hace que la Tacunga también tenga ya un alto nivel de CO2 o de gas nocivo en su ambiente. Pero si nos vamos ya más allá, sí, Ambato, Riobamba, estas ciudades ya son una oxigenación mejor, ya son un ambiente un poco más limpio. Si es que nos vamos al norte, si es que nos vamos a Ibarra o llegamos a Tulcán, es súper distinto el aire. Yo tengo la oportunidad de viajar muy constantemente y el salir de Quito es bastante novedoso, así, por decirlo así, porque sí se nota la diferencia entre el ambiente de la oxigenación, la,
la espesura del gas, del ambiente, del aire, el que uno respira. Sí, esto es muy notorio. Por ejemplo, y si es que nos vamos más allá, pues una ciudad que es Lima, que es, me parece que la segunda o tercera más contaminada de Latinoamérica, al menos hablando. La primera es México, la segunda me parece que es una de Brasil, no me acuerdo, la tercera es Lima, y entra entre la cuarta y la quinta, entre Bogotá y Quito, que son entre las más contaminadas. Entonces, si es que nosotros, por ejemplo, vuelvo al ejemplo de Ecuador, que se quiso hacer, que no se puede tener las cocinas de combustión en los hogares porque son dañinas, pues esto debería ir de la mano con una mejor administración de los permisos de los automotores, de los vehículos, principalmente de los buses. Acá en Quito existe una una buena filtración de los vehículos, los que pueden transitar y los que no. Pero por lo general los buses son los que no rigen o no se rigen por esto. Entonces es muy complicado que, por ejemplo, nosotros limpiemos los hogares utilizando únicamente cocinas de inducción, pero si nosotros vamos a la esquina y ya está los gases de los buses, etcétera. Entonces, aquí se ha visto algunas maneras, pero lastimosamente es muy complicado. Esto es un proceso, por ejemplo, me imagino, como bien nos contaba Freddy, en Inglaterra, pues ellos me imagino que desde el siglo pasado vienen ya llevando este tipo de, de cambios para que ahora ya vean esto. Son ciudades mucho más limpias, mucho más amigables. Allá existe una cultura vial muy distinta a nosotros aquí. Para cruzar en un curso de cebra tenemos que ver a ambos lados, así sea la calle de una sola vía, pues tenemos que ver a ambos lados. Aunque estemos en el paso cebra, nosotros como peatones tenemos que tener cuidado, porque aquí los carros no saben que en un cruce cebra tienen que parar. Desde ahí empecemos. Entonces, en Europa todo esto es muy distinto. El carro ya llega a un cruce cebra, pues sabe que si es que hay peatones, pues tiene que parar para que crucen. En cambio, aquí nos toca tener mucho, mucho más cuidado. Entonces, Así es, profe. Sí, perdón la interrupción, si puedo acotar algo. claro que sí. Para los que hemos tenido la oportunidad de estar por acá, hay gente que también se ha regresado de Europa, de países, y ahora están en el Ecuador. Y pues no, cuesta todavía un poquito eso, es cambio cultural que es inmenso. Un ejemplo de lo que haces en referencia al tema, un paso peatonal, una cebra, es restrictivamente respetable. O sea, motos, bicicletas, todo el mundo tiene que parar. De hecho, uno de los puntos de examen de la licencia de acá es el hazard perception, que es la percepción de peligro. Tan pronto tú ya ves gente acercándose a la cebra, la ley te exige que ya debes frenar. Ni siquiera esperar que haya gente, o sea, que llegue el peatón a la cebra. Ya la intención es esa justamente, que uno tiene que tener la percepción adelantada de que el peatón se está acercando y puede cruzar la cebra y te obliga ya a parar. Eso es un punto que si tú no haces al momento de la licencia, por ejemplo, esa percepción que te está el instructor chequeando la mirada, ya te puedes perder el examen por ese simple punto, porque ha habido accidentes en cebra también que gente no respeta. Los animales, por ejemplo, los perros, es algo impresionante como el animalito, porque tenemos los semáforos con la figura de un hombre que cuando se pone rojo el muñequito o la figura está caminando parado en rojo, y el animal, los animalitos quedan viendo el semáforo. Fíjate la percepción de un animal. Cuando cambia a verde, el muñequito se pone en verde, el animalito arranca también. O sea, es una cultura que aún hasta en los animales notas que va a ese sentido de inteligencia, a la percepción de saber respetar. No se diga ahora en el tema buses, el área de gases, por ejemplo, en Inglaterra, todos los buses hoy es ley. El municipio de Londres, eso impuso hasta hace unos 10 a 6 años acá más o menos, desaparecieron ya los buses antiguos, del típico bus que era el icono de Inglaterra, el bus de 2 pisos que todavía hay, pero los modernos. El antiguo sí despedía gases tóxicos, dióxido de carbono, lo que hace referencia. Pero ahora incluso
a los vehículos privados. Para ingresar al centro de Londres hay una zona cero contaminación que nos cuesta 15 libras, estamos hablando como casi $18 por ingresar al centro de Londres, a esa zona. Entonces, fíjate, la gente que quiere entrar por necesidad de trabajo o algo, tiene que pagar. Y de ello, eso restringe a muchísima gente a evitar esa zona de ingreso vehicular, ayudando con una mejor, o evitando una contaminación inmensa. De verdad, hay mucho, y eso está a nivel Europa ya, no solo acá, en casi todos los países de Europa existe esto de cargas acá es congestion charge, el cargo, el impuesto a la congestión vehicular. Entonces, Igual eso aquí ayuda de una manera inmensa a que los conductores pues aprendemos a que hay que respetar mucho más esas áreas que hoy los gobiernos europeos están poniendo tanta atención para descontaminar. Igual aquí en México existe contingencia ambiental, o sea que hay días que en la Ciudad de México está más contaminado y existe la contingencia ambiental, entonces reducen, allá le dirían pico y placa en Ecuador, o no sé cómo le dicen, no recuerdo exactamente, acá le dicen no circula, y principalmente es por el tema ambiental, o sea, por la contaminación que sufre la Ciudad de México. Hay días de la semana que no puedes entrar con tu carro y hay un día, un sábado al mes que tampoco puedes entrar. En el caso tal de que tú llegaras a entrar en esos días que no debes de entrar, hay una multa que equivale como a 3 salarios mínimos. En el caso de que tú llegues porque se supone que estás contaminando el ambiente, entonces es una multa ambiental. Es diferente que una multa común. Eso es algo también muy impresionante de cuando yo llegué aquí a México. En la radio te dicen así como el nivel de contaminación que hay en la ciudad para que hagas o no deporte exteriores. Y sí, es algo que me impresionó mucho de aquí de la Ciudad de México. Claro. Por ejemplo, México sí está avanzado. México ha bajado, por ejemplo, era más contaminado y con este tipo de, de, de soluciones que están dando, pues se está manejando mucho mejor, pero ha bajado el nivel de toxicidad del aire de México, era mucho más. Ya no es, antes México era la ciudad más contaminada del mundo, ahora ya ha bajado. Ahora las ciudades chinas son dos las más contaminadas, son dos de China y una de la India, que son las más contaminadas. Las ciudades en sí no me acuerdo, pero son dos de China y una de la India, que son las más contaminadas. México ha bajado y es por este tipo de decisiones que están tomando, pues, y eso camina muy bien. México también está un poquito más avanzado que nosotros y yo creería que, por ejemplo, esto es muy bueno. Aquí en Ecuador el pico y placa también se trata para bajar la fluidez de autos, pero también se trata por la contaminación. Entonces, aquí en Ecuador existe es únicamente por horas. Por ejemplo, en Quito se maneja de 6:30 de la mañana a 8:30 de la mañana, no pueden circular. Y en la tarde de 5:30 a 7:30. Entonces, son apenas 4 horas en el día. En Bogotá también es 2 veces a la semana es en Bogotá. Entonces en Bogotá Sí, no, también. y aquí dura todo el día. O sea, cuando a ti te sucede el no circula, no puedes circular de 5 de la mañana a 10 de la noche. O sea, todo el día no puedes Todo el día, circular. claro. Y así Exacto. debería ser, está perfecto. Yo creería que así debería ser. Pero en cambio aquí no, es muy difícil, es muy complicado este tema. Y es por con la contaminación. Incluso aquí también lo que se quiso imponer en Quito, pues es la bicicleta, no me acuerdo el nombre, cómo se llamaba, pero el manejo o el transporte en bicicleta para bajar la contaminación, para mejorar la salud, pero no dio resultado. Aquí incluso el municipio hizo una inversión de miles de bicicletas con nosotros teníamos que sacar como un permiso de conducción de bicicletas. Este permiso se sacaba en el municipio y existían unas paradas determinadas. Por ejemplo, si íbamos de A aquí ver, del Valle, teníamos que ir hasta el Parque del Ejido y en el Ejido pues podías coger una bicicleta e ir hasta donde quieras moverte. Hay eh, la ciclovía hasta el centro, hay la ciclovía que va hacia el norte, etcétera, pero no dio resultado, o sea,
en realidad Sé que en Colombia hacen algo parecido, le dicen el Día de la Bicicleta. Bueno, creo que solo es en Bogotá. Exactamente qué fecha del año es, no sé, pero todo el mundo sale en bicicleta. Dicen que hasta el presidente sale en bicicleta. Y el nivel de índice de contaminación ese día baja un montón. Y lo hacen una vez al año. Yo creo que debió haber sido inspirado en eso, lo que quisieron hacer en Ecuador, pero no les salió, digámoslo así, ¿no? Pero sí yo recuerdo desde muy niña eso en Bogotá, el día de la bicicleta y toda la gente sale en bicicleta y no hay automóviles en la calle. Y eso es mucha ayuda, o sea, con un día que no transiten vehículos por la ciudad o por el país, esto disminuye completamente el nivel de polución y de contaminación. Pero lastimosamente vivimos en una mediatez o inmediatez de la vida, entonces necesitamos hacer todo rápido. Sí es muy chévere andar en bicicleta y todo, pero incluso las distancias son muy largas. Por ejemplo, yo desde mi casa para ir, por ejemplo, a la Carolina, tengo que moverme 36 kilómetros. O sea, no es cerca. Entonces, es muy complicado para la movilización. Si en un día, por ejemplo, de fin de semana, etcétera, es mucho más fácil. Pero entre semana es bien complicado porque, por ejemplo, yo quiero cumplir, ¿no es cierto? Ya digo, hoy no salgo ni en auto ni en moto y salgo en bicicleta, pero me encuentro aquí en la esquina ya con el tremendo tráfico, es muy difícil, es muy complicado. Hay otra, como hablaba yo y como bien nos decía Freddy también, la cuestión de movilización es muy distinta. Aquí lo último que existe es el peatón y el ciclista. O sea, aquí primero las motos, después los carros, y ahí van entre peleas si es que es el bus o el taxi, y entre buses andan que se corretean, etcétera. Entonces, con esas características de movilización aquí es incluso hasta peligroso andar en bicicleta o andar en pie. Aquí existen un montón de pasos peatonales que están abandonados, nadie los usa. Entonces, Y de hecho hay gente que han muerto, personas que les han atropellado, ¿no? Andando en bici, yo he visto en noticias. sí, aquí en Quito es muy complicado. Otra es que, por ejemplo, aquí existen las ciclovías, en toda la ciudad hay ciclovías. O sea, así como los autos respetamos, las motos respetamos la vía por donde tenemos que ir, pues las bicicletas también deberían respetar su delimitación de ciclovía, pero andan por parques, andan por aceras, andan por todo lado. Entonces, existe una cultura o una incultura más bien de peatonal o de movilidad muy complicada. Entonces, esto, por ejemplo, en los países europeos, no es que de la noche a la mañana se les dio. Ellos, supongo ya que desde los 80, los 90 empezaron a hacer del siglo pasado, a hacer esto para que ahora ya estén viendo frutos y resultados. Lo que allá ellos más, lo que decía Freddy también, en el centro de Londres, donde nos contaba, pues, lo que ellos también tratan de hacer es que sea una zona más peatonal o con bicicleta, pero no tanto con automotores. Por eso es que nos dice que para entrar son $18. Imagínense, $18 por día es súper complicado. O sea, es hasta caro entrar ahí. Entonces, yo preferiría pues ir en bicicleta y allá yo sé que voy a estar bien, pues que voy a ir por mi ciclovía y que me van a respetar y todo. Es muy distinto, pero insisto, esto no es que hicieron ayer y ya hoy día les funcionó. Esto debe ser, por ejemplo, por lo menos unos 40 o 50 años, desde los 80, me imagino yo que empezaron con esto para que ahora ya estén viendo estos resultados. ¿Quería decir algo, Freddy? Perdón, Fausto, Robert. Fausto, perdón, Fausto. Fausta, sí. Sí, es la verdad. Mira, esto ha sido un proceso eh, de campañas culturales. La vía de ciclismo, por ejemplo, ya es ley ahora en Londres, en toda la ciudad, se está propagando en sí en Inglaterra. No había esto, están acortando distancias de calles, obvio, eso crea un tráfico inmenso por la reconstrucción de la ciclovía justamente para los ciclistas. Esto se dio exactamente desde hace unos 5 años atrás por el exceso ya de accidentes. Muchas eran las muertes ya de gente ciclistas porque prefieren en ello por
pues, el tráfico inmenso que existe acá, una de estas ciudades tan grandes. Solo Londres tiene alrededor de 12.5 de millones de habitantes, lo que casi tiene Ecuador. Y eso, pues sí, lógicamente obligó a los gobiernos a organizarse por la alarmante cifra de accidentes en bicicleta. Y ahora es tan simple, bueno, son países, como tú dices, vienen desde hace muchos años atrás en este proceso de la educación, de respetar al ser humano y las vidas en sí. Lastimosamente, el latino siempre fuimos criados o la mal llamada frase, la viveza latina, la viveza criolla, que le llamamos viveza a la trampa, a la falta de respeto, al cortar camino, el llegar a donde todos llegan con sacrificio, pues hay que llegar haciendo trampa y cortando o poniendo dinero bajo la mesa. Eso es una de las cosas que nos costó a los latinoamericanos. Hemos venido a estos países al principio. Yo estoy acá 26 años y al principio me topaba aquí con que peor, una cultura en la que ellos como encuentran que tú le mientes en alguna área, ya sea pues de personal, en un trámite, en tu proceso laboral, es algo que a la cultura inglesa le choca tremendamente. eh, y eso se nota los cambios culturales a los que uno tiene que someterse en inicios, cuando tú empiezas recién, emigras a otra nación y empieza una nueva cultura, todo es nuevo, pero ese proceso de adaptación es el que cuesta a nuestra mente, justo valga la redundancia, aceptarlo o adaptarse a que o lo haces o te arrolla la educación, por decirlo así. Pero esto vemos también hoy en Ecuador o en los países latinoamericanos que han sido también impulsados a querer tomar o adaptar este tipo de implementaciones de campañas culturales en beneficio de las sociedades. Se ha visto, porque es bonito también ver cuando visito, yo no he visitado los últimos 3 años el país, pero ya ves que hay una diferencia abismal al Ecuador de hace 20 años cuando yo salí al Ecuador de hoy. Definitivamente hay una transformación, pero no deja de existir, lastimosamente, esa maña, hoy muy poco, por salir un poco del tema, ya no hay gente que quiera, o la gente joven que tenga pasión por estudiar, por ejemplo, ciencias políticas, por libertar una nación de una corrupción. Ahora hagámonos políticos y en 4 años nos llevamos todo lo que podemos. La política hoy en sí ha dado una mala imagen a las naciones enteras. Ya no es nuestro país solamente, esto se ha propagado, incluso en Europa. Hay, pero en menos grado, más tapado, pero también hay corrupción. Pero volviendo al tema es muy gratificante poder adaptarse a una cultura que aporta cuidado al hombre, al ser humano, cuidado y respeto a las sociedades. Incluso el policía, tú cometes una infracción de tránsito, el policía te hace señas de que pares, se acerca y muy amablemente te dice, por favor, ¿puedes apagar el auto? Por favor, me indicas tu documento. Todo es el por favor y la delicadeza por delante. Lo que no es así cuando uno se encuentra en Ecuador, aún el policía tiene esa agresividad, esa manera de trato que te decepciona. Te digo, yo muchas veces, y esa ha sido la razón, cuando he querido, intentado, pues de adaptarme nuevamente, o intenté en su momento, hace una década, volver a mi país, terminas decepcionado y no te adaptas. Y dices, pues lamentablemente es esto, pero tengo que salir nuevamente. Pero de todas formas, es un país maravilloso donde tiene varios parajes, una cultura, una riqueza excepcional, lo sabemos de sobra, pero la educación en todas esas áreas pues tiene un proceso de cambio. Se puede lograr, como tú dices, lleva tiempo. Lastimosamente cuando te imponen multas del hombre, cuando le topan el bolsillo el ser humano, ahí sí como que se resiente y toma más cuidado de que cuando simplemente te dicen por educación y ayuda a la sociedad, aporte. Un ejemplo, el grado de alcoholismo en Ecuador, claro que los eh, accidentes de tránsito todavía hay por esa irresponsabilidad,
pero esos accidentes a causa de alcoholismo han bajado inmensamente a lo que era antes. ¿Por qué? Por las multas y por la prisión que existe hoy día. Antes no había ese tipo de penalidades, que hoy cuando les topan el bolsillo, ahí la gente reacciona. Claro, Mil gracias. y es todavía complicado acá porque aquí la permisibilidad es altísima. Por ejemplo, me parece que es 0,3 o 0,5 que se puede tener aquí de alcoholismo y no pasa nada, cuando debería ser el 0,1. O sea, usted ya tiene 0,1 y ya no puede conducir. Creo que 0,3, 0,5, 0,8 ya para alguna sanción, etcétera. Entonces, todo eso complica. Pero... Pero bueno, incluso no sé si es que aquí hay gente de Guayaquil, de lo que estábamos conversando, también se trató en Guayaquil, existe una ciclovía, me parece que va desde el centro de Guayaquil hasta San Borondón, que es, me parece, la, la, la vía más transitada, la de más movilidad en Guayaquil. También hicieron una ciclovía, pero es ocupada por motos. Incluso últimamente vi un video que hasta un carro se había metido por ahí. Entonces, el ciclista no se siente seguro, el peatón no se siente seguro y todo lo que el gobierno haga por tratar de disminuir estos gases tóxicos que, como les decía antes, con un día a la semana que hiciéramos todos el, el, eh, el esfuerzo por salir a pie o por ir en bicicleta, etcétera, esto va a bajar sustancialmente, repito, y como nos decía la compañera, en México ha bajado porque han empezado a hacer también este tipo de cosas, este tipo de campañas. México ya no es, en algún momento fue México la ciudad más contaminada del mundo, ya no es, ya ahorita bajó, está entre la cuarta, quinta, seguirá bajando por todas estos métodos que están aplicando, que están implementando allá y son dignos de ver, de admirar. Aquí no se puede hacer, lastimosamente, Quito se mantiene todavía en el puesto que siempre ha tenido, cuarta, quinta a nivel Latinoamérica, porque la cultura vial es muy distinta. Acá también ya se va a retomar ciertas en Ecuador, ya desde este periodo lectivo que inicia en septiembre, Sierra Oriente, va a volver la materia de cívica que se quitó hace algunos años. Entonces, son cosas que se están dando de a poco, que se está tratando de implementar y de retomar para una mejor educación en cívica, daban educación vial, etcétera. Entonces, eso es lo que falta mucho, pero se está tratando de hacer. En realidad es el cambio complejo, es largo, pero se está iniciando ya nuevamente. Acá se está retomando esta materia que antes se llamaba cívica, van a empezar a dar nuevamente ahora en las instituciones. Bueno, y para ver el último tipo de gases de los que vamos a estudiar, vamos a ver los inertes o nobles. Son aquellos que representan poca o nula reactividad, excepto en situaciones y condiciones determinadas. Como yo les había dicho al inicio, pues todos los gases podrían ser en algún momento inflamables o combustibles, dependiendo del ambiente en el que estén. Profe, Dígame. profe, disculpe, ya me tengo que ir para el trabajo. No se preocupe, Sebastián, tranquilo. Ya, muchas gracias. Ya reviso igual la clase si es que va a mandar tarea. Ya se va a trabajar, dice ve. Perfecto, no se preocupe. Entonces, como les decía al inicio, la mayoría, por no decir todos, bajo ciertas cuestiones externas podrían llegar a ser inflamables o combustibles, incluso reactivos. Cuando hablamos de reactividad, pues estamos hablando que al último, al átomo, si lo sometemos a una cierta presión, va a tender a explotar o a estallar. Entonces, reactividad podrían tener todos, unos más, otros menos, dependiendo, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, si al plutonio usted le ejerce una media presión, pues ya estalla. Pero en cambio al hidrógeno, al carbono, usted le puede meter más presión y quizá aguante un poco más o la explosión no sea muy grande. Entonces, los inertes o nobles, como su palabra lo dice, pues son, digamos, los que están tranquilos o que están relajados, que están, por decir, muertos, pero si es que usted le mete presión, si es que usted le mete calor, si es que usted le mete corriente, pues estos van a toda esa pasividad que estaba en el núcleo, ¿no es cierto?
esta se va a desatar. Dependiendo, existen unos que usted le mete corriente, otros tienen que ponerle presión, otros tienen que ponerles calor, otros con chispa, etcétera. Entonces, pero los que están en estado pasivo o en reposo son mucho más peligrosos el momento de manipularlos, ¿sí? Entonces, este es el último de los tipos que íbamos a ver hoy. Las características de los gases, como ya vimos en el primer video, no tienen volumen propio, ocupan el volumen del contenedor, no tienen forma propia, pueden dilatarse y contraerse. El gas, si usted lo pone, por ejemplo, dentro de algún lugar cerrado y usted puede compactarlo, va a poder hacerlo, ¿sí? Va a poder compactar, va a poder estirarlo. Tienen una gran fluidez, es decir, que pueden movilizarse por el ambiente a más fácil, a mayor rapidez que los líquidos o que los gaseosos. Tienen alta difusión, esto es lo que hablaba de los olores, la difusión del gas es mucho más rápida o mucho más fácil que la de los líquidos y de los gaseosos. Son solubles, los gases pueden ser solubles en agua o en otros líquidos, dependiendo nuevamente de las cuestiones externas. Y se pueden comprimir aplicando presión a un gas. Esto es lo que nosotros vemos que existen en los tanques de gas, pues el gas, al momento que nosotros lo comprimimos para poderlo meter en el tanque de gas, pues incluso si usted lo mueve parece que adentro estuviera líquido, ¿no es cierto? Esto es debido a la presión a la que está sometida, pues se sentiría como que está en estado líquido, pero no es que está en estado líquido, sino nada más es un gas que está bajo presión y esto hace que tenga ciertas características parecidas a la de los líquidos, pero no está en estado líquido. Dentro también del tanque está en estado sólido, pero tiene o va a tener ciertas características de estado líquido, que no es ni líquido, que no es ni gaseoso. Entonces, eso es lo que yo les decía también al inicio de la clase. En los tres estados físicos de la materia son los más generales, sólido, líquido y gaseoso. Pero entre sólido y líquido existen algunos tipos y entre líquido y gaseoso existen algunos otros tipos. Entonces, eso por la clase del día de hoy. Existe el cambio de estado, sublimación, ebullición, evaporación, condensación, sublimación inversa. ¿Qué es la sublimación? Es el proceso en donde cambia de sólido a gas directamente, ¿sí? Si sublimamos, quiere decir que pasamos de estado sólido a gas de manera directa. La ebullición es donde pasa de líquido a gas. La evaporación también pasa de líquido a gas, pero durante otro proceso. La condensación es lo contrario a la evaporación, es decir, que de vapor o de gas pasamos a líquido gaseoso y la al líquido, la condensación, y la sublimación inversa es cuando pasamos de gaseoso a sólido. Entonces, esta clase queda grabada, tenemos algunos ejemplos, el hidrógeno, el helio, el metano, que también ya les había explicado, y el aire. Esto es muy importante. En el aire nosotros tenemos hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, argón y otros gases que respiramos. No es solamente oxígeno, ojo. También les repito, no es que nosotros solamente necesitamos oxígeno, también necesitamos nitrógeno, también necesitamos hidrógeno, también necesitamos carbono. Una minúscula parte del CO2 también nosotros la aprovechamos. Entonces, por lo general los gases, todos los que están en el ambiente, son más amigables que nocivos para nuestra salud, pero existen los que son a cantidades altas o a exposiciones largas, son muy nocivos para nosotros, ¿sí? Hemos visto hoy el estudio de los gases, que son tipos, características, cambios de estado y algunos ejemplos. Conversamos un poquito más y esto es bueno. Esta interacción en clase es muy buena. Muchísimas gracias, los felicito. Como les mencionaba, si es que alguien no me escuchó al inicio de clase, el sábado 20 será nuestra última clase, así que traten por favor de igualarse. Todavía existen algunos que no están iguales en las tareas. La plataforma está abierta, sigan igualándose, porque hasta el viernes 26 de julio ya tienen que tener absolutamente todo entregado. Incluso después de la clase del sábado 20, vamos a tener un último cuestionario que será la nota del examen final. Entonces,
por favor a ponerse al día los que no estén al día, y los que estén al día pues los felicito. La próxima clase, que será el sábado 20, tendremos el último trabajo, el último cuestionario, que será válido como la nota de la prueba de final. Entonces, si tienen preguntas, dudas. Algo que preguntar, algo que acotar. Perfecto, entonces les dejo unos 2 minutitos para que puedan prepararse para la siguiente clase. Que tengan buen día, buen fin de semana. Hasta luego con todos. Gracias, Robert. Un buen fin de semana. Igualmente, Gracias. hasta luego con Muy todos. amable. Hasta luego, Gracias. licenciado. Hasta luego, muchas gracias.